¿Alguna vez sentiste que no podías respirar, que el corazón se te salía del pecho, que te ibas a desmayar o que algo horrible te iba a pasar? Y alguien vino y te dijo, tranquilízate, no es nada. Bueno, entonces este video es para vos, porque hoy vamos a hablar de las crisis de ansiedad, de los ataques de pánico, y te quería comentar que no es algo grave, ¿sí? Pero sí es algo serio cuando alguien no sabe lo que le está pasando. Como médica de guardia, bueno, ya saben, yo soy médica, estoy haciendo una formación en psiquiatría, así que, bueno, también hago guardias, también atiendo a pacientes de salud mental y en las guardias un motivo muy frecuente de consulta son las crisis de pánico. Y lo primero que vienen y te dicen, más que nada cuando son personas que no saben lo que les está pasando, es, me estoy muriendo, no sé qué me pasa. Nunca me pasó algo así, siento que me voy a morir. Lo más común es que sientan que el corazón se les sale del pecho y siempre está esa sensación de muerte inminente. em, y es una crisis que para ellos es muy difícil de detener y asusta un montón si uno no sabe lo que es. Por eso hoy te vengo a explicar qué es una crisis de pánico o ataque de pánico, cómo podemos contrarrestarla y en qué casos está bueno que consultemos con nuestro psiquiatra de confianza. Primero les vengo a diferenciar dos cosas. Es normal sentir ansiedad, ¿sí? La ansiedad nos ha mantenido vivos a lo largo del tiempo, sepámoslo. Gracias a la ansiedad podíamos correr ante un peligro inminente. Por ejemplo, no sé, me vienen a atacar la aldea, chicos, corramos. O tengo que correr a mi comida de hoy. Por ejemplo, no sé, una vaca, no sé, una hiena. X ejemplos. Eh, en la vida cotidiana, los miedos que hoy tenemos son bastante más distintos a lo que eran en el pasado. Em, y la ansiedad es muy distinta a la ansiedad primitiva que tenían nuestros ancestros cazadores, ¿no? Em, pero ¿qué pasa? El mecanismo de la ansiedad tiene que ver con una amenaza. Para que se produzca ansiedad, tengo que tener una amenaza, ¿sí? Sin amenaza no hay ansiedad. La amenaza, como les dije en el pasado, eran nuestra comida, gente que nos invadía, etc, etc. En el día de hoy la ansiedad se relaciona más con, no sé, no encuentro trabajo, no puedo pagar las cuentas, tengo este problema, no sé cómo resolverlo, tengo la cabeza llena de cosas y no sé cómo sacarlas. El gran enemigo hoy en día del pensamiento, de la vida, ¿no? De la psiquis de uno, a veces son los pensamientos rumiantes que no cesan. Los pensamientos rumiantes, yo creo que son bastante comunes cuando estamos pasando momentos muy estresantes. Son pensamientos justamente que rumian, o sea, que dan círculos, que van de uno en uno, uno pasa al otro, este pensamiento te lleva al otro y es imposible sacártelo de la cabeza. Hay gente que viene y te dice, siento que estoy loca, siento que me voy a volver loca porque no puedo parar de pensar. Bueno, esos son pensamientos rumiantes, ¿sí? El pensamiento rumiante tiene esta característica de no poder parar con absolutamente nada, lo que termina derivando en una crisis de pánico, ¿sí? Una crisis de ansiedad, ataque de pánico, como lo conocemos todos. ¿Y qué es un ataque de pánico? Porque son síntomas físicos muy reales que uno, incluso uno como médico, tiene que descartar que no sea de causa cardíaca. Por ejemplo, yo cuando me viene un paciente, más que nada personas añosas, que ya son grandes, obesos, con ciertas características, igual a todos hay que descartarle, uno va y le hace un electro, porque el dolor precordial, la taquicardia pueden simular un infarto, pero el ataque de pánico no es un infarto, ¿sí? Es algo muy distinto. El ataque de pánico es una activación intensa del sistema de alarma del cuerpo. Se empiezan a liberar sustancias que nos ponen en alerta. ¿Sí? Como la adrenalina, por ejemplo, la noradrenalina, todo el sistema simpático se activa y hace que tengamos esta sensación de taquicardia, falta de aire, opresión en el pecho, mareo, sudoración, sensación de que esta no es, que la realidad no es esta, de irrealidad. Hay gente que se despersonaliza, que cree que lo que está viendo es como una película o se siente extraño en su cuerpo. También hay sensación de hormigueo en las manos, en las extremidades, ¿sí? Todo esto que siente la persona, como yo les dije, son
son síntomas del cuerpo, que son reales, que nadie te puede decir, no, a vos no se te adormecieron las manos, es mentira. No, no, esto es real, es tangible. Pero en realidad el cuerpo está funcionando bien, solamente que esta situación de alerta nos hace esto, este síntoma en el cuerpo, esa sensación de alerta que no pudimos procesar, que no pudimos, no sé, hablar con alguien o no sé, lo que sea, se termina deviniendo en síntomas somáticos, ¿sí? Eh, y vamos a hablar de qué no es un infarto, o sea, un infarto, un ataque de pánico. Ya hablamos de lo que es. ¿Y qué no es un ataque de pánico? Primero que no es un infarto, primero. Ya lo explicamos por qué no lo era. Después, no es que te estás volviendo loco. Y nos puede pasar a todos esto, ¿eh? A cualquier persona le puede pasar esto. Tenga o no un problema de salud mental. Sepámoslo. Cuando estamos muy estresados, nuestro cuerpo puede como ir un poco a tierra, si lo queremos decir así, teniendo un ataque de pánico. La única forma que tiene de sacarlo de la mente es llevarlo al cuerpo. Así que todos podemos tener un ataque de pánico, nadie está exento de tenerlo, ¿sí? Bien. Obviamente que no es una debilidad. Hay gente que dice, ay, sos un débil porque tenés ataques de pánico. Esa es la típica. Tampoco. A vos también te puede pasar, mamita. Y no es algo que se controle simplemente pensando en positivo, ¿sí? No. Yo ahora les voy a enseñar unas técnicas de respiración que sirven muchísimo para controlar los ataques de pánico, ¿sí? Bien, ¿qué les iba a decir? ¿Cuándo no es grave y cuándo tengo que consultar? ¿Sí? ¿Cuándo no es grave? Cuando es una crisis aislada. Cuando es una crisis aislada, en un contexto de estrés, estoy cansado, estoy sobrecargado, no estoy durmiendo bien. A veces pasa que uno no duerme bien, no sé, en el trabajo haciendo una guardia de 24 horas y no dormís bien, puede que te agarre un ataque de pánico, más todo el estrés que venís llevando. Como les dije, el cuerpo lo que no puede expresar de la cabeza lo expresa en la cuerpa. Entonces pasan estas cosas. Em, ¿Y cuándo consulto? Cuando esto se repite en el tiempo, cuando empiezan a pasar sin motivo aparente, vienen de la nada, cuando empiezas a evitar lugares o situaciones para que esto no te pase, vivís con miedo a que vuelva el ataque de pánico y sentís que ya no sos vos, ¿sí? Esto nos tiene que llevar a una consulta con un psiquiatra o puede ser primero con un psicólogo, por lo general siempre se empieza en psicología. A veces no es necesario medicarlo de una, a veces solamente con psicoterapia, con manejo de las emociones, con ayudar un poco a regularnos. Eso a veces ayuda a que el paciente no necesite medicación. Pero cuando esto se cronifica en el tiempo, está afectando su vida cotidiana, porque hay cierto tiempo para hacer diagnóstico de trastornos de ansiedad o trastornos de pánico. Em, Cuando esos criterios se cumplen, bueno, ahí sí la medicación está indicada, no en todos los casos, pero en estos casos que yo les digo que cumplen los criterios con del DCM y demás, sobre todo cuando afectan tanto en el desenvolvimiento de la persona, ¿sí? Bien, el tratamiento siempre es psicoterapia, se habla mucho de la cognitivo-conductual, y en eso quiero hablarles de estos ejercicios de respiración, y después se usan medicamentos. Se suelen usar antidepresivos, tipo IRS, son los más comunes, sertralina, escitalopram, son como los que más se utilizan. Y después están las benzodiazepinas, que no se usan por periodos prolongados, ¿sí? Generalmente no más de 6 semanas, pero el primer tiempo hasta que el antidepresivo hace efecto puede tardar como un mes, de un mes a 6 semanas. Se ayuda un poco con la benzodiazepina, ¿sí? Que también son muy útiles ante la crisis de pánico. En realidad, para frenar una crisis de pánico no es necesaria una benzodiazepina, pero en la guardia esto es re común. Cuando viene el paciente con ataque de pánico, lora sublingual es como de una. Ayuda mucho, es rápido porque es sublingual y demás, y uno está en una situación de guardia y bueno, lo hace. Yo lo que suelo hacer también con mis pacientes, obviamente está indicado esto, es hacer ejercicios de respiración y explicarles que lo que les está pasando
no es un infarto, que no se están muriendo, obviamente después de descartar una causa cardíaca, obviamente, que no se están muriendo, que solamente hay que respirar. ¿Sí? La gran parte de la sintomatología del ataque de pánico tiene que ver con la hiperventilación, ¿sí? De respirar muy rápido. Este respirar muy rápido hace que se acumule dióxido de carbono en las células, en el sistema respiratorio también, produciendo síntomas de adormecimiento, de taquicardia, de mareo y toda esta sintomatología que yo les estaba contando. Entonces yo, esto mientras el paciente está en esa crisis, yo trato de explicarle, tenés que respirar, respira conmigo, ¿sí? Y lo que hago es lo siguiente. Le digo que siga mi voz, hago tipo una meditación guiada, donde inspiro en 4 segundos y cuento 1, 2, 3, 4. Retengo 2 segundos, 1, 2 y expiro en 7 segundos, 6. 1, 2. La idea de esta respiración no solo es que el cuerpo se oxigene bien, sino que también la mente se distraiga. Porque como yo les dije, los pensamientos rumiantes son los peores enemigos del ataque de pánico. Entonces, si nosotros logramos salir de la rumiación mental mediante respiraciones o distracciones, hacemos que el ataque de pánico pare. Y muchas veces sin benzodiazepinas. Em, Otra de las técnicas que también uso mucho es cuando el paciente no está tan en crisis es hacerlo, decirme 5 cosas que pueda ver, 4 cosas que pueda tocar, eh, 3 cosas que pueda oler, 2 que pueda degustar. O sea, que use sus sentidos y la imaginación para decirme cosas. Que piense, que en ese momento es súper incómodo pensar, pero hace que la mente se vaya de donde estaba. Es como que la mente se empieza a encerrar sobre sí misma en estos pensamientos rumiantes y hace muy difícil que la persona no piense que se está muriendo, porque él efectivamente piensa que se está muriendo. Bien, entonces yo uso estas técnicas. Y lo otro, cuando son pacientes que tienen crisis, ataques de pánico muy seguido, que ya están a veces diagnosticados con algún trastorno de ansiedad y que incluso están medicados, lo que trato de hacer es psicoeducación, ¿sí? La psicoeducación le enseña a la persona sobre su propio trastorno y sobre cómo eso afecta a su cuerpo. En este caso, se le suele enseñar a las personas los pródromos. Los pródromos son los momentos antes que ocurra un episodio, ¿sí? En este caso, un ataque de pánico, la persona suele darse cuenta cuando está por tener un ataque de pánico. A veces es así de una, repentino, súbito. En otros momentos la persona se da cuenta que está, no sé, un poco más mareada, más taquicárdica, que empieza con dolor de pecho, ¿viste? Y ya, cuando están en ese lugar, ¿qué hacen? Se ponen a respirar. O algunos, por ahí en los primeros momentos del trastorno, los primeros meses, se usan benzodiazepinas porque es difícil controlarlo, es difícil conocerse, es algo que necesita práctica para poder realmente ser útil. Pero luego, cuando la persona ya lo identifica, deja de necesitar este fármaco para autorregularse, por así decirlo, ¿sí? Obviamente que, como yo les digo, estos pensamientos vienen de algún lado, no es que vienen de la nada, por ahí tienen algo que los aqueje en la vida cotidiana, algo relacionado al laburo, a la familia, no sé, algún tipo de trauma, incluso en el trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, también se producen estas cosas. Entonces, las causas son muchísimas y realmente cualquier cosa que nos estrese, que nos ponga mal, tristes, nos canse, puede generarnos estos episodios. Bueno, amigos, me despido. Espero que les haya gustado. A mí me encantó hablar de esto. Bueno, último mensaje, decirles que, como ya estuvimos hablando, la ansiedad es una señal de que hay algo que tiene que ser escuchado, ¿sí? Y no es una condena, ¿sí? Hay que escucharlo y hay que sacarlo de la cabeza para que no produzca estos síntomas, porque el cuerpo habla cuando la mente no puede. Recordemos. Nada, espero que este video los haya ayudado y si fue así para ustedes y si no, pásenselo a otras personas. Y nada, si quieren dejar algún comentario en la cajita de comentarios acá abajo. Si me están escuchando del podcast, bueno, en algún lado pueden dejar algún comentario. Les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.